Mira, en vez es una denuncia penal por habernos impedido ingresar en mi condición de diputado electo y a la diputada Morales, también al diputado Aldazoro, por parte de la fuerza policial y por otro lado los golpes que recibimos, tanto en mi caso como con la diputada Morales, fuimos después a una clínica donde, bueno, todos los golpes que tuvimos fueron no solamente contratados, sino tuvimos un tratamiento porque la verdad que nos dejaron todo lleno de moretones, golpes en el tórax, en las costillas. Así que la denuncia, aparte de eso y de exigir una investigación y que se dé a conocer quién es el responsable de haber ordenado a la policía hacer esto, ¿no? Porque la denuncia está dirigida al ministro de Seguridad de la provincia como principal autoridad, en un marco donde ninguna de las autoridades de la legislatura se pronunció al respecto de quiénes son los responsables, ¿no? ¿Quién estaba al frente de la legislatura en ese momento? Bueno, el día de esta última sesión, tanto el diputado presidente del justicialismo, Rivarola, compartió por momentos la presidencia de la sesión junto al diputado Amaya, que es del oficialismo. Si ellos dos estaban presidiendo la sesión, significa que tanto Amaya como Rivarola eran los responsables de lo que ocurría o dejaba de ocurrir en la legislatura. Por algo son el presidente y el vicepresidente. Perdón, los dos son vicepresidentes y ante la ausencia de Aquín, ellos son los responsables de lo que ocurra. Sí, pese a que está esa cuestión de hecho, ninguno de los dos se ha pronunciado, y no solamente a posteriori, sino que lo más grave es que mientras nuestros propios diputados, como incluso el diputado Vilca, incluso o la diputada Cejas, repudiaron lo que estaba pasando al mismo instante afuera, ellos no fueron capaces ni siquiera de tomarse un minuto, frenar la sesión, salir a ver lo que estaba haciendo la policía con diputados y mujeres, trabajadores que estaban ahí, simplemente acompañando nuestros reclamos de hace casi 10 meses para poder asumir. O sea, no es solo lo que pasó después, insisto, ahí mismo dentro del recinto se planteó la represión que estaba sucediendo al mismo momento afuera, y ninguno de ellos fue capaz de actuar, ¿no? Entonces es claramente un mensaje no solamente ya de la proscripción para poder asumir como diputado, sino de impunidad total, de que yo adentro sesiono, voto los decretos que me ordena el gobernador y afuera le pego a todo el mundo. Claro, y además que, eran los diputados de la izquierda, ¿no? Entonces a ellos es como que no les mueve el amperímetro, evidentemente. Esta denuncia entonces apunta a que se identifique a quién dio la orden de esa situación de represión vivida allí afuera, pero además a quienes estaban presidiendo la sesión. Sí, Judith, en ese sentido va la denuncia, la investigación, y a que no quede este hecho tan grave con impunidad, porque, insisto, si le pegan a diputados que tienen que estar sesionando, a otros que tienen que asumir, más a las mujeres y trabajadores que lo acompañan, bueno, es una más de un sistema permanentemente donde el gobierno da órdenes, la policía ejecuta y después se lavan las manos. Y detrás de todo esto siguen sin cumplir con lo establecido, que es con su asunción a la banca, Gastón. No, totalmente, Judith, porque ese día se volvieron a negar la renuncia del diputado Aldazoro, el que yo puedo asumir adentro del recinto. Entonces, como te digo, ya es cada vez más grave, porque es una institución en donde ya no solo actúa votando todo lo que quiere Morales, porque ese día se podría haber tratado la derogación del decreto 1807, el que impide los traslados docentes, que era un reclamo muy sentido, que también estuvo planteado en los que se manifestaron ese día. Eso no. Claro. Pero no solamente eso, sino después ya pasar a mayores, pegándole a diputados, a todo el mundo. O sea, esa gravedad institucional no puede quedar como un hecho más aislado, como un hecho impune. Por más que tuvo mucha trascendencia en medios nacionales, ustedes acá se comprometieron y lo siguen haciendo, después, bueno, esa impunidad muchas veces es facilitada por sectores que responden directamente al gobierno y que no quieren que se vea esto en Jujuy, ¿no? Tal cual. ¿Cómo le va, licenciado? Buen día. Pero aparte acá hay un respeto a lo que es la investidura de un legislador
¿no es cierto?, que se ha visto avasallado. Acá hay cuestiones reglamentarias a tener en cuenta, algunas establecidas incluso a nivel nacional con relación a este tema. Un legislador tiene obviamente sus obligaciones, pero toda una investidura que representa la institucionalidad. Bueno, las investiduras solamente ellos las hacen valer para quienes responden a lo que dice el gobierno. Tal cual. A lo que voy es que... No existen otras investiduras porque es como que es una ley hecha a su medida, pero ni siquiera respetan su propia ley porque ¿dónde se dio que no se le puede aceptar la renuncia a una persona y menos a un diputado? Claro. Está obligado él a seguir. Tal cual, bueno, pero aparte quienes estuvieron ese día en la confrontación son personal de seguridad que está en el ámbito de la legislatura o Casa de Piedra designado justamente para dar seguridad a todo el poder legislativo provincial. Entonces no se entiende desde el vamos que ellos hayan actuado en contra de un legislador que es a quien deben cuidar. Mira, eso por el sentido común no debería ser así, pero si vos ves, y es lo que quedó certificado por el escribano que nos acompañó, de que desde antes ni siquiera a él lo dejaron ingresar, claro, ni siquiera al escribano, a muchos periodistas no lo dejaban ingresar ese día, y ese día además había un vallado policial previo a lo que fue la represión. Entonces ya estaba organizado ese operativo. Evidentemente la orden... Claro. Ahora, Gastón, más allá de la gravedad de este hecho, mientras todo esto acontecía en la puerta, me parece que adentro de la legislatura también estaba ocurriendo otro hecho grave, que es la de tratar de tapar quiénes son los vacunados VIP en la provincia. Bueno, completamente, porque yo eso incluso lo denuncié en el canal C5N el día anterior. Capaz que eso también envalentonó más la represalia represiva, de que era una puesta en escena, porque no solamente en el medio o previo a la sesión se dio a conocer que el sobrino del ministro de Salud, que además es su secretario, se había vacunado VIP, sino que todo eso que hacían las clínicas, Morales lo utilizó para quedar bien parado y despegarse del escándalo del gobierno nacional, pero ese decreto mantiene que las vacunas, o una parte de las que lleguen, que son pocas, vayan a las clínicas, y eso sigue así. Entonces, ¿qué exime que las clínicas no sigan haciendo lo mismo? Entonces, bueno, ahí se hizo esa puesta en escena, afuera nos reprimieron, nos negaron un derecho elemental que es poder asumir, pero de nuevo, esa legislatura sesiona solo cuando quiere que sesione el gobernador para tratar solo temas que lo dejen bien parado a él. Pero nunca el reclamo ni de los docentes, ni del personal de salud, y tantos otros reclamos de trabajadores y sectores que la están pasando muy mal, porque, a ver, no es solamente una cuestión de quedar bien parado el gobierno, sino de no dar ninguna respuesta. O sea, 12% que le dan a los docentes es una miseria frente a todo lo que se perdió el año pasado, por la inflación se dio solamente un 10 el año pasado, se vuelve a ajustar. Bueno, todos esos reclamos adentro no ingresan, así como no dejan ingresar un diputado que tiene que asumir, te pegan. Es un sistema cada vez más alejado de lo que le pasa a la persona trabajadora que se rompe el lomo todos los días, ¿no? Gastón, ¿ustedes creen que hay vacunados VIP en la provincia? ¿Hay algún listado de vacunados VIP? Mirá, el listado que ellos publicaron, hay sectores que lo están objetando. Ayer también se hacían menciones de un funcionario del transporte, no sé si eso se corroboró o no, pero seguramente, como ya el propio gobierno admitió que había esos familiares de dueños de las clínicas que se hacían VIP, o el sobrino del ministro de Salud, seguramente haya muchos más, y muchos que seguramente no estén en la lista, que los hayan sacado para quedar bien ahora, ¿no? Claro, porque lo que llama la atención de este decreto acuerdo que aprobó la legislatura es el blanqueo desde ahora para adelante y no para atrás. Bueno, por eso es como un sana, es bueno, nos sacamos el problema de encima, lo que pasó. Ahora, insisto, a esos que el propio gobierno denunció de que le mentían, vacunaban a sus familiares
y lo hacían pasar como mucama, enfermera, a esos mismos le siguen dando las vacunas, o sea, le siguen premiando, porque las clínicas las siguen recibiendo. Este decreto no cuestiona eso. Entonces, ¿por qué no van a volver a hacer lo mismo? No queda claro eso. Pero bueno, es como vos decías, es una lavada de cara, es una puesta en escena de un gobierno que solamente le importa su imagen, pero no está pensando en absoluto la situación que viven las propias enfermeras, que siguen haciendo malabares con el COVID y trabajar en hospitales, o los docentes. O sea, acaban de fallecer 2 maestros en Jujuy por COVID, con esta imposición de volver a clases, pero sin las condiciones de seguridad mínimas. Bueno, ahora, ¿eso por qué la legislatura no ordena a él que sesione para tratar el tema ese? Claro, obviamente, pero no le importa. Claro, está en campaña electoral, ese es el punto. Digamos. Pero ni siquiera el gobierno hizo mención a esos 2 fallecimientos, ni siquiera. No, ni siquiera, porque las vidas de los trabajadores, como vimos el año pasado en distintas reparticiones públicas, ingenios, etcétera, a ellos no le importa. No le importa, él solamente está pensando en cómo beneficiar a los suyos, salvar a sus ministros, salvar su alma y quedar ubicado distinto al gobierno nacional por las vacunas VIP y nada más. Bueno, Natalia Morales en su discurso en la legislatura, mirándolo a Rivarola, le decía basta de hacer negocios. Bueno, también eso lo charlábamos también en su momento de los hisopados que estaban hechos a través ya de un acuerdo con el Ministerio de Salud para la clínica privada que Rivarola tiene en Palpalá. Entonces, bueno, algunos que en la pandemia también en Jujuy se hicieron más ricos que antes, ¿no? Claro. Gastón, habrá que esperar a que comience el periodo de sesiones ordinarias para que usted asuma. Mira, la verdad que ese día seguramente pongan la excusa de que solamente una sesión para la apertura y el discurso del gobernador, así que vamos a seguir, sí, movilizados, haciendo acciones también en el terreno de la justicia, además de esta que ya hicimos, y bueno, agradezco también su ayuda, que se sepa, porque insisto, la represión gravísima que hubo, la mayor parte de los medios que se ponen debajo de lo que dice el gobernador no lo han traducido aquí en la provincia, lamentablemente. Entonces vamos a seguir activos, porque esto no se lo puede dejar pasar, ¿no?